Buenas tardes, máster. Recibo un cordial saludo de parte de mis compañeras y de mi parte. Me presento. Mi nombre es Olga Lucía Barragán Manzano. Mis compañeras llamadas Viviana García, Juliana Elizabeth, Tania Vázquez y Daniela Álvarez. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Actualmente cursamos el segundo nivel paralelo C1. A continuación hablaremos sobre las estrategias de predicción en la comprensión lectora. Podemos decir que son un tipo de inferencias porque los lectores utilizan los conocimientos adquiridos previamente para predecir o anticipar lo que se va a tratar de un tema antes de leerlo, o qué sucederá si lo ha empezado a hacer. Según Porfirio, el lector predice o anticipa sobre lo que se va a leer. La predicción ocurre antes de leerlo y empieza con el escenario de claves estructurales que indican la organización del texto. Según el lector hace predicciones sobre la totalidad del texto y se enfoca en prever un resumen del texto. Esto ocurrirá antes de leerlo. Leer previamente el texto nos ayuda a la comprensión lectora. La prelectura prepara al lector al informarse sobre cómo va estructurado dicho texto. Para que las estrategias hacer las predicciones sea eficaz, se debe corroborar cuáles predicciones se cumplieron y cuáles no. Las estrategias de hacer predicciones se completa después de haber leído y cómo se verificó si cumplieron las predicciones y se evaluará cómo se lo realizará. Esto va a ayudar a desarrollar las habilidades de relación e interpretación y a medida que se va avanzando la lectura del texto, se irán ajustando su comprensión y evaluará sus predicciones como se dice en dicho texto. ¿Cómo aplicamos las estrategias de comprensión en la lectura? Podemos aplicar las estrategias debido antes de empezar a leer y al momento importante donde sea posible durante la lectura. Tipos de texto. Esta estructura puede utilizarse con cualquier tipo de texto. Sin embargo, los textos narrativos son los más difíciles para su aplicación. Estos tienen opciones secundarias. Ojo, esta parte se la podría incluir en las técnicas más frecuentes. A continuación, mi compañera. Hola, soy Viviana García y vamos a seguir hablando sobre las estrategias de predicción en la comprensión lectora. Hace un momento hablábamos sobre cuándo aplicamos las estrategias. Ahora nosotros vamos a conocer un poco de cómo podríamos realizar estas estrategias con nuestros estudiantes. Una idea es que el profesor revise previamente los textos, seleccionando el más adecuado y preguntándose a sí mismo, como lector, en qué lugar del texto podría hacer una predicción. Por ejemplo, en el nudo de la narración, cuando hay una imagen con el título, etcétera. Podemos aplicar algunas de esas ideas. Cuando se está realizando la clase, el docente realizará algunas preguntas como, ¿qué crees que va a pasar después? ¿Qué palabras o imágenes te imaginas que leerás o verás en el texto? Cualquiera sea la manera de solicitar la predicción, es muy importante que el profesor les pregunte a los niños, ¿por qué crees eso? ¿O qué elemento del texto te ayudó a hacer esa predicción? Al hacer esta pregunta y dar tiempo para que los niños piensen su fundamentación,
se estará formando el hábito de realizar predicciones que estén basadas en el texto o en los conocimientos adquiridos previamente. Luego de leer, es importante que el profesor vuelva a conversar con los chicos de sus predicciones, haciendo alguna de estas preguntas. ¿Tus predicciones se cumplieron? ¿Cómo comprobaste o cómo podrías comprobar tu predicción? ¿Habías leído algo sobre este texto? ¿Qué sabías que te ayudó a hacer o conocer tu predicción? Hay que seguir las siguientes recomendaciones al aplicar esta estrategia. No debería importar si las predicciones son o no son correctas. No se está evaluando que los niños sean capaces de decir exactamente lo que va a pasar. El foco de esta estrategia es que los niños comiencen a trabajar activamente con los textos y sus conocimientos previos. Fundamente sus predicciones a partir de cosas que observan, leen o saben. Entonces, es importante seguir estas recomendaciones para tener éxito en lo que es el desarrollo de estas estrategias con los chicos. ¿Ok? Muchas gracias. Desarrollo. La comprensión lectora se refiere a un proceso simultáneo de sustracción y creación transaccional en medio de las vivencias y conocimientos del lector, con el escrito en un contexto de actividad. En esta situación, aquel proyecto es un extenso esquema diseñado y desarrollado por un lector destinado a obtener, evaluar y usar información. La comprensión lectora es un proceso que se hace en diversos niveles, de lo más sencillo a lo más difícil. En todos aquellos niveles se catalogan capacidades de comprensión como, por ejemplo, entender el sentido de los vocablos en el grado literal, llevar a cabo conclusiones en el grado inferencial, detectar el objetivo del creador en el grado crítico, o volver a redactar una historia en el grado creativo. Aquellas capacidades cognitivas son las que capacitan al lector para leer de manera comprensiva y enseñar qué tienen las competencias lectoras. Las tácticas o estrategias lectoras son actividades y operaciones mentales que se hacen intencionalmente para entender lo que se lee. El lector toma del escrito palabras, imágenes o ideas que funcionen como índices para precedir el contenido. Y radica además en juntar o relacionar ideas expresadas en los párrafos para así poder evaluar lo leído. Las tácticas involucran la consecución de un objetivo y la evaluación del cambio del comportamiento en funcionalidad de aquel objetivo. Bastantes personas, al leer un mismo escrito, entienden de manera distinta y poseen distinta contestación. Esto se debería de que algunas usan tácticas de comprensión lectora y otras no. La meta de esta comprensión lectora se basa en evaluar nuestra comprensión que se ha alcanzado a lo largo de nuestra vida. En los procesos de aprendizaje y educación, la comprensión lectora es uno de los instrumentos psicológicos más importantes de nuestra vida. Su carácter transversal conlleva efectos secundarios positivos o negativos sobre las demás superficies académicas. Para ello debemos mejorar nuestro desenvolvimiento ante las diferentes situaciones que se nos muestran en nuestra vida diaria, sea esta considerada como la herramienta que produzca procesos mentales de elevado nivel. Las pruebas empíricas indican que los alumnos profesionales en comprensión lectora acostumbran a utilizar formas flexibles tácticas de comprensión, mientras que aquellos estudiantes con problema de comprensión lectora utilizan pocas tácticas de comprensión.
en todo caso de manera flexible y por consiguiente son incapaces de activar los conocimientos basados apropiados. De esta forma, el Ministerio de Educación, en su anhelo de mejorar la educación, ha creado rutas de aprendizajes para los maestros que puedan llegar de una fácil manera hacia los estudiantes y poniendo en sí programas y proyectos que ayuden en el crecimiento de las capacidades lectoras. Un ejemplo de esta puede ser que nuestros padres tenían una educación muy diferente a la que nosotros tenemos en estos años. Ellos recibían la clase de sus maestros y era una clase repetitiva. Los maestros daban su clase y ellos repetían todo lo que les decía. En cambio, en estos tiempos, la educación es muy diferente. El alumno tiene la oportunidad de también opinar sobre la clase, dar su opinión sobre los diferentes temas que el maestro le está dando su clase. Muchísimas gracias. Para leer correctamente es necesario fijar ciertas estrategias para pasar de una simple decodificación a una lectura y comprensión total y adecuada. Por ejemplo, antes, durante y después de la lectura. Antes de leer debemos comprender el propósito de la lectura, activar los conocimientos previos y establecer predicciones sobre el texto. Y por último, hacer preguntas, porque estas nos van a ayudar a meditar mucho más sobre lo que nos quiere decir el texto. El segundo paso es durante la lectura. Aquí debemos aportar conocimientos previos a la lectura, establecer inferencias o comprobar la propia comprensión. El tercer punto es después de la lectura. Aquí tenemos que identificar el tema y la idea principal del texto que estamos leyendo. Debemos resumir el contenido y reconocer la organización interna del texto. En el transcurso del video realizado por mis compañeras y mis personas, hablamos sobre las estrategias de comprensión lectora. Vimos lo que son y cuándo aplicarlas. Ahora sabemos que gracias a ellas los lectores pueden predecir o anticipar de qué se va a tratar un texto antes siquiera de leerlo. Como dijo la compañera Lucía al principio, podemos aplicar estas estrategias antes de empezar a leer o en algunos momentos mientras leemos. Como yo dije, podemos aplicar estas estrategias antes, durante y después de la lectura. Considero que como futuros docentes somos responsables de enseñarles a los niños cómo hacer una predicción del texto adecuada. Y lo podemos lograr pues tenemos muchas herramientas. Una de ellas es la formulación de preguntas. Por ejemplo, les podemos preguntar, ¿qué crees que va a pasar después? ¿Por qué crees eso? ¿O qué elemento del texto te ha ayudado a ti a hacer esta predicción? Al hacer estas preguntas, los niños, sin darse cuenta, están formando el hábito de hacer predicciones y nosotros como docentes estamos cumpliendo nuestro objetivo. Un dato muy interesante que me gustaría acotar y que también se expuso es que las competencias de lectura es uno de los instrumentos psicológicos más importantes en los procesos de educación, pues la comprensión lectora produce procesos mentales de elevado nivel. Por eso no nos sorprende para nada que el Ministerio de Educación haya producido rutas de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora en el país. Muchas gracias.